Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva conversación secretera, esta vez en el marco de la Feria Florecer en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de la ciudad de Medellín. Hoy tenemos el gusto de la compañía de Lucas Posada, una persona que cuando la conocí pensé de inmediato en uno de nuestros libros que se llama Del campo a la mesa. Ese libro en el que hablamos de nuevas recetas y nuevos alimentos en este país tan rico en el que habitamos. Entonces le damos la bienvenida a Lucas, bienvenido amigo a esta conversación y quisiera que comenzáramos con una pequeña historia de quién es Lucas y cómo llegó a lo que es hoy, a ese proyecto tan hermoso de cocina intuitiva y esa relación tan linda con Secretos para Contar. Claro que sí, muchas gracias Juan Luis, Secretos para Contar por la invitación. Buenas tardes a todos y todas, un placer estar acá. Mi nombre es Lucas Posada, yo nací en el Valle del Sol del río Serpenteante, que actualmente se conoce como el Valle de Aburrá, pero los abuelos lo llamaban así. Y aprendí con eso que de acuerdo a cómo llame uno las cosas, también uno se puede vincular con ellas. Antes de contar por qué llegué aquí, les quiero proponer una reflexión y es, aquí ustedes conocen un alimento que le llaman pecueca, ustedes lo conocen, la mayoría lo conoce. Resulta que ese alimento, no sé quién lo llamó así, pero quizás si no lo hubiesen llamado pecueca, sino que lo hubiesen llamado por su nombre algarrobo, no tendríamos como esa relación tan ajena que hay con ese alimento. Porque claro, ¿quién quiere comer algo que se llama pecueca? Entonces, una pequeña reflexión pues acerca de cómo llamamos y nombramos las cosas y la importancia que hay en ella, y mucho más cuando se trata del alimento. Muchas veces desde pequeños nos crean algunas taras que digamos que heredamos de nuestras familias, de las personas cercanas de nuestros círculos, en las escuelas, etc. Para responder a tu pregunta, Juanlu, yo viví 10 años en Australia y estando en Australia tuve, junto con mi esposa Verónica, que hoy es cofundadora de Cocina Intuitiva, ahorita les cuento un poco acerca de eso, tuvimos digamos que una crisis familiar. Su madre enfermó y de un cáncer en el estómago. Y digamos que su madre, en su inmensa sabiduría, quiso tratar de aliviarse a través de lo natural, sin quimioterapia o radioterapia. Y mi esposa pues, voló acá a Colombia a acompañarla y estuvo varios meses en una clínica que se llama la clínica Gerson, que hacen un tratamiento que se llama el Gerson Therapy, que es un tratamiento para el cáncer y es basado en alimentos reales, muy naturales, muy coloridos, y digamos que eso detonó en nosotros que el alimento era mucho más simplemente cosas que nos llevábamos a la boca para llenarnos. El alimento también podía ser medicina. Y entonces desde allí, Juanlu, empezamos como a interesarnos más, no solamente como por lo que sabían los alimentos o por cómo lucían, sino también como ese beneficio que podrían tener para nuestro cuerpo. Y empezamos a visitar las plazas de mercado en Australia y comenzamos a ver maíces de colores, comenzamos a ver una serie de alimentos como ajíes de colores, papitas moradas, y para nuestra sorpresa esos alimentos venían de acá, no específicamente de Colombia, sino del continente americano. Y para nosotros fue como una epifanía vernos tan lejos, pero que el alimento nos acercara tanto a el origen de donde éramos. Y comenzó esta intención de empezar inicialmente a explorar ese patrimonio agrobiodiverso, y de ahí eso fue creciendo a que ahora somos una empresa que ya está radicada aquí en Colombia,
en la cual hemos trabajado con alrededor de 900 familias en 15 departamentos de Colombia a través de unas alianzas que hacemos con ellos. Uno, para aprender de ese patrimonio. La agricultura familiar, campesina y comunitaria es quien ahora aún resguarda esas semillas nativas. Y segundo, para buscar maneras de cómo podemos diversificar e incrementar sus ingresos haciendo un uso creativo de algo que se conocen como las malezas o las plantas alimentarias no convencionales y también los subproductos. Wow, Lucas, qué belleza. Y me haces acordar de la esencia de este libro cuando lo hicimos. Fue justo después de hacer el libro de las plantas medicinales. Y nos acordamos de Paracelso, que decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Cuando hablaste de la mamá de Vero, de una me acordé de eso, y sobre todo que es una de las principales intenciones de este libro, que además nos invita a explorar esa gran diversidad alimenticia que tenemos. Hay miles de plantas alimenticias que poco conocemos o se nos han ido olvidando a través del tiempo. Contanos un poquito, Lucas, en ese aprendizaje que has tenido, cosas raras que te has encontrado por ahí bien raro, que sea comestible, que se nos haya olvidado o que apenas estamos aprendiendo a qué es una comida. Sí, vean, aquí en la pantalla hay una imagen. Yo creo que es probable que la mayoría podamos reconocer cuál es ese alimento que hay ahí. ¿Qué alimento es el que hay ahí? Sea. Maíz. Maíz, chocolo, una mazorca. Bueno, resulta que mi nombre es Lucas, pero yo también tengo un apellido y eso me hace diferente a otro Lucas. Este maízito acá también tiene un apellido, porque no es cualquier maíz, o ustedes lo ven como cualquier maíz. Entonces, mira, Juanlu, no es necesario ir por allá digamos, escarbar alimentos completamente extraños o nuevos, que son viejos en realidad, sino muchas veces también son los alimentos comunes. Y ahí es donde más está ocurriendo. Este es un maízito que se llama maíz cariaco rallado y es un maíz que aún lo mantienen comunidades indígenas zenú en San Andrés de Sotavento. Eso queda en el norte de Colombia. Y este maíz es muy especial porque es quizás el maíz que más se utiliza para hacer un chocolate que es delicioso, que también se le conoce como chocula. Ese maíz, de ahí sale la chocula. En Cundinamarca, es que la chocula es un alimento, una preparación indígena, que por lo general se mezclan las semillas de cacao tostadas con el maíz tostado, eso se muele y ya desde ahí se prepara un chocolate. Algunos hacen unas bolitas, diferentes portadoras o cocineras de tradición le ponen canela o le ponen clavos, algo así, pero es completamente delicioso. Hace unos 2 meses visitamos México y en México todavía hay mucha tradición de los diferentes tipos de chocolates. Y habían chocolates que tenían achote, habían chocolates que tenían ají, que tenían la baba del nopal, que tenían un montón. Entonces, vean que nosotros cogemos una taza de café y el café está ahí solito. Casi que es una traducción de esos monocultivos que vemos en las zonas cafeteras. Pero cada oportunidad de probar un alimento, de comer un alimento, tiene un potencial para nosotros diversificarlo. Entonces el café puede que yo no me lo tome solo. ¿Qué tal si le pongo un poquito de aceite de coco, le pongo cardamomo, le pongo un chorrito de miel, quizás un poquito de picante, a gente que le gusta exprimirle un poco de naranja, e ir diversificando eso? De esa misma manera pasaría con el chocolate. Chocolate de pronto nos lo tomaremos con leche a los que les gusta o le cae bien, a mí no me cae bien, panela o azúcar, quizás de pronto canela, pero hay una oportunidad para empezar a diversificar. Uno de los alimentos más interesantes que hemos encontrado, creo que por acá tengo una imagen, de esos que son como raros, es este. No es una hoja de marihuana, es otra hoja. ¿Qué hoja creen ustedes que es? De pronto la reconocen. No, espéreme Juan Luque. Por allá dicen cacao, ¿no es cacao? ¿No? Consumimos bastante una parte de la planta.
O sea, yo estoy casi que seguro, a excepción de pronto de nuestros compañeros extranjeros, que todos, probablemente ustedes también, hemos probado este alimento. Es Mucho. un alimento que no solamente ocurre aquí en Colombia, en América Latina, sino que ha viajado a África, ha viajado a Asia. Y ¿Cómo? es de origen amazónico. Es de origen amazónico. Se come sudado. Ah, yuca. Por allá dijeron. Entonces, ¿tú sabías? ¿Cuál es, Martina? Es una hoja especial. Sí, muñeca. Es que por acá también quiero agradecer que tengo a mi familia apoyándome, mi mamá Beatriz, mi papá Carlos Ignacio, mi esposa Verónica y mi sobrina que viene del Ecuador, Martina. Ellos están aquí haciéndome barra. Entonces imagínense que aquí hemos todos comido yuca. Sí. Sí, claro. Y si yo les dijera que si han probado la hoja de yuca. Esta es la hoja de yuca, sí, mi señora. La hoja de yuca, olvidamos que es un alimento. Hoy todavía en comunidades amazónicas se come la hoja de yuca. Y esto es algo muy bonito porque la hoja de yuca la yuca, el tubérculo que nos comemos es rica en fibras, es rica en algunos nutrientes, almidones, pero casi no tiene proteína, que es uno de los nutrientes esenciales para el cuerpo. Y cuando vamos a mirar la hoja, al contrario del tubérculo, es rica en proteína. Entonces una combinación de la hoja y el tubérculo puede hacer casi que un alimento completo. Entonces este es uno de los alimentos que nosotros encontramos que es muy desperdiciado porque lo hemos olvidado. Requiere una preparación especial. Vean que la yuca uno no se la come cruda. La yuca hay que cocinarla. La yuca tiene unos precursores de cianuro, si la comemos cruda nos puede enfermar. Al igual pasa con la hoja, no es una hoja que se coma fresca, tiene que tener una preparación, una cultura alimentaria que gira en torno a ella, de cómo se cosecha, cómo se recolecta, cómo se prepara. Hay que secarla, hay que deshidratarla, hay que molerla, hay que tamizarla, etc. Y hoy esta hojita, les voy a contar una pequeña anécdota. Hoy esta hoja hace parte de nuestro producto más vendido que se llama una super mixtura de hoja de yuca. Básicamente es una mezcla de ajonjolí tostado integral agroecológico de Montes de María que va con un poco de esta hoja de yuca y sal marina. No solamente esto aporta mucha proteína, sino que la yuca sabe como a alga marina. Es el alga de la selva. Nos da un sabor como a umami. Y cuando nosotros fuimos a registrar ante el INVIMA, este superalimento tiene 35% de proteína, esto es casi como una pechuga de pollo. Fuimos a registrar este superalimento y el INVIMA nos dijo, señores, esto está muy bacano, pero nosotros no tenemos en el listado de alimentos a la hoja de yuca. Nosotros tenemos que negarlo. Así que nos tocó hacer una petición para que nos permitieran nos dieran una audiencia especial y presentar una serie de análisis de laboratorio acompañados con unas investigaciones online sobre la hoja de yuca, sus propiedades nutricionales y cómo hicimos nosotros para integrarla en este proceso. Y hoy, me siento muy orgulloso de decirlo, por primera vez en la historia de Colombia, ante el INVIMA, porque nuestros indígenas ya la comían, la hoja de yuca es considerada un ingrediente para la industria alimentaria. ¡Felicitaciones! ¡Qué maravilla! O sea, pioneros de la resistencia, me encanta. Sí, mi señor. Claro, a la ciudad no traen hoja de yuca, a la ciudad no traen casi nada. Cuando vamos al supermercado hay una falsa biodiversidad, es decir, recorremos los anaqueles por fuera y quizás veamos algunas frutas, pulpas de frutas, papas, que son de pronto 2 o 3 variedades de papa, de pronto cítricos, y después vemos un montón de cajitas y paqueticos que parecieran que son de muchos sabores y muchos ingredientes. Pero cuando tú volteas la caja y lees ingredientes 2 puntos, casi todo está hecho de lo mismo. Alrededor del 70% de las calorías que se consume en el mundo provienen solamente de 2 especies. Entonces no me sorprende que no encontremos este tipo de alimentos en los supermercados. Recuerda que apenas hasta hace unos 6 meses, con el esfuerzo que nosotros hicimos, fue reconocida por el INVIMA como un ingrediente. Entonces, para que
eso empiece a llegar a los supermercados, todavía falta. Pero aquí el gran mensaje es, muchas veces estamos buscando algo nuevo y eso nuevo está mirando hacia atrás, que es como la gran paradoja. Mirando hacia atrás a nuestros abuelos y abuelas, a los indígenas afros, qué comían, porque ellos se relacionaban de una manera diferente con ese territorio. Nosotros aquí caminamos debajo de los madroños, debajo de los mangos, de las pitayas, de los mamoncillos y ni nos damos cuenta. Aquí en la ciudad de Medellín nosotros hacemos unas expediciones botánicas comestibles, salimos a caminar con la gente por las calles y vamos mostrándole a la gente los alimentos y las frutas que hay allí. La gente no puede creer que eso esté en la ciudad, pero está ahí a simple vista, simplemente que no estamos interesados en buscarlos y en mirarlos. También es falta de interés nuestro porque no se nos ha mostrado más que esos 12 ingredientes que te digo que componen más o menos el 70% de las calorías que comemos a nivel mundial. Wow. Cocina intuitiva se llama el proyecto, para que lo sigan, pueden adquirir sus productos, ir a las expediciones botánicas por la ciudad, maravilloso, yo me voy a apuntar. Ese dato que nos da Lucas, 12 especies más o menos en los que basamos nuestra alimentación, ¿cierto? Ya las conocidas, arroz, frijol, etcétera, 10, 12, de más o menos 12.000 plantas alimenticias que existen en el planeta. Eso es impresionante, un porcentaje muy pequeño. Y es una de las invitaciones de Secretos para Contar y del proyecto Cocina Intuitiva. Pero Lucas, me llevas a otra parte y es a las preparaciones. Nosotros de tanto viajar por el campo de Antioquia nos damos cuenta de que la mayoría de la gente come fritos, ¿sí o no? Y sudado, es como la variación, frito y sudado. Hay muchas otras maneras de preparar los alimentos que además no destruyen sus propiedades nutricionales, antes las potencian. Háblanos un poquito de eso, ustedes que han investigado sobre el tema. Bueno, yo les tengo que decir que tanto mi esposa Verónica como yo, que somos los fundadores de Cocina Intuitiva, no somos chefs. Nosotros no estudiamos, digamos, profesionalmente la cocina. Aprendimos de nuestras madres, con la familia, también ensayo y error. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque creo que hay veces tememos en la cocina porque algo nos va a quedar mal. Pero la cocina es un acto creativo, nosotros podemos ahí experimentar cientos de cosas. Si bien hay múltiples preparaciones, uno puede saltear, uno puede sudar, ¿qué más se les ocurre? ¿Cómo más puede uno preparar alimentos? Moler, ahumar, asar, hervir al vapor, el baño de María. Baño María. Hay muchas, crudo, ¿cierto? Crudo. Entonces, hay muchas maneras. Si bien cada una de esas técnicas de cocina, por decirlo así, permiten crear como unas texturas, unos sabores diferentes, yo creo que lo más importante no es la preparación en sí, sino la oportunidad que tenemos de poner a danzar diferentes ingredientes en nuestras preparaciones. Cada día nosotros nos podemos hacer una gran pregunta al final del día y es esta: ¿cuántos colores he comido hoy? Pónganme cuidado. Tú un día por la noche te puedes hacer esa pregunta: ¿cuántos colores he comido hoy? Y empiezas a reflexionar. Por la mañana me tomé un café con leche, cafecito. Me comí una arepa. ¿Blanca o amarilla? Blanco o amarillo, con quesito. Más blanco. Más blanco y café. Almorcé carne con arroz. Café, blanco y café. De pronto le metí unas tajitas de maduro, ¿cierto? Café más o menos porque son fritas. O tipo amarillo, sí. Que sería como el amarillo del huevo de por la mañana. Que sería como el amarillo del huevo por la mañana. Entonces, al final del día puede que tú hagas el recuento de tus colores y comiste café, blanco y amarillo. Digamos que ese es el caso que acabamos de transcurrir. Pero resulta que ¿qué otros colores hay? Verde, rojo, morado, naranja. Es una policromía, ¿cierto? Es lleno de colores. Resulta que esos colores no están ahí porque sí, en los alimentos no, la berenjena no es morada, oscura, porque sí, no, es porque
los alimentos generan unas sustancias que se llaman unos polifenoles, que es donde cargan esos pigmentos de color, y eso está asociado a unos ingredientes activos, a los antioxidantes, antocianinas, etcétera. Por eso es que muchas veces los alimentos que son muy medicinales tienen unos colores intensos. Ejemplo, la cúrcuma. ¿Quién no se ha manchado las manos con cúrcuma? Y sabemos que la cúrcuma es un superalimento. Lo mismo pasa ahora, por ejemplo, el achote. Nos deja lleno, nos pinta de rojo. Y así empezamos a ver un montón de alimentos. Entonces, más allá de cómo prepararlos, cuál es esa técnica, ¿qué tal si pensamos cómo puedo ponerle color a esto? ¿Dónde estará el azul? ¿Qué alimentos hay azules? Arándanos, ¿cierto? Y digamos que está como en el espectro de azul morado. Entonces podemos empezar a ver que nosotros también tenemos unos arándanos criollos, los mortiños, el agraz. Hay uno súper bacano que se llama motilón, que crece en la laguna de La Cocha, en Pasto, en el sur de Colombia, etcétera. Entonces es muy bonito ponernos esa tarea, porque si yo me pregunté cuántos colores he comido hoy, y hice un listado y sé que me están faltando algunos colores, podría hacer un esfuerzo para sumarle ese color a mi alimentación. Y asimismo podemos mercar. Si vamos a mercar, en vez de tener el listado de los ingredientes que necesitamos para las recetas que siempre hago todos los días, la arepa, el quesito y el huevo, de pronto puedo pensar, ve, ¿qué colores me están faltando aquí en este carrito de mercado? Y eso de pronto los va a invitar a atreverse a probar algo nuevo. Ve, yo voy a probar este que le dicen tomate mora. Que no han escuchado el tomate de árbol, tomate mora, creo que le dicen, que eso no, que dicen que es un injerto de tomate de árbol y mora. Eso no es posible. No es posible, o sea, biológicamente no se puede mezclar un dinosaurio, pues una jirafa con un elefante, ¿cierto? En este caso es algo similar, es simplemente otra variedad del tomate de árbol. Entonces, creo que ahí está la clave. Quizás lo primero que podemos hacer es preguntarnos cuántos colores hemos comido hoy. En estos días hablábamos de agroecología con la maestra Clara Nichols y nos surgía una pregunta que ha estado rondando mucho últimamente con muchas personas cercanas, y es: ¿cómo hago yo para acceder a este tipo de otros alimentos? Está bien, yo puedo ir con cocina intuitiva, hacer una expedición por la ciudad, encontrar los árboles y puedo ir a cosechar cuando estén en cosecha, por ejemplo, o puedo comprar directamente en la tienda de ellos. Pero, ¿qué más oferta hay, Lucas? ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo hacemos para que crezca la oferta, la conciencia de nosotros? Porque es de lado y lado. Necesitamos nosotros tener esa conciencia de conseguir esos alimentos que están producidos sin veneno, ¿cierto? Y además, para que ese mercado pueda crecer. ¿Qué nos contás de eso? Sí, esa es una buena pregunta, y digamos que es una pregunta que puede tener múltiples respuestas. Muchas de esas respuestas no las tengo yo. Nosotros vamos al mercado y encontramos casi siempre los mismos alimentos. De pronto, si salimos de grandes superficies y vamos a las plazas de mercado, encontraremos un poquito de más diversidad, ¿cierto? Y también depende de en qué época del año vamos y visitamos esas plazas de mercado, porque si bien estamos en el trópico, también hay cierta estacionalidad de las frutas, de las verduras. Están los mercados campesinos, donde también de pronto encontramos una que otra cosita. Sin embargo, sigue siendo muy complejo para nosotros los consumidores aquí en la ciudad encontrar una oferta más diversa. Ahí es donde yo creo que el alimento se torna en un acto político. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo compro algo, mi dinero, estoy votando algo con eso, estoy apoyando algo allí. Entonces, nosotros debemos empezar a apoyar a estos proyectos productivos que nos están intentando brindar algo de esa biodiversidad en las plazas de mercado, en los mercados campesinos. Y hoy en Colombia ha nacido una red que se llama CSA Colombia. Es algo bien interesante. CSA, por sus siglas en inglés, es Comunidad que Sustenta la Agricultura. ¿Eso qué quiere decir? Que una familia del campo se compromete a cultivar agroecológicamente, sin venenos, sin pesticidas, unos alimentos.
y varias familias de la ciudad se comprometen a cambio de una mensualidad a apoyar esa familia en el campo y a recibir esos alimentos. Entonces eso empieza a crear una relación muy cercana entre el campo y la ciudad. Es tan cercana la relación que se crea que se le llama a la persona que está en el campo agricultor y a la persona que está en la ciudad coagricultor, porque de cierta manera es una alianza, ¿cierto? Están juntos en eso. Nosotros hacemos parte de una CSA aquí en Medellín que se llama CSA Agromandala, ya somos alrededor de 40 familias y cada semana nos llega, nosotros mes a mes pagamos para que nos llegue a la semana una cajita o un canasto con lo que hay de cosecha. Entonces nos pueden llegar banano rosa, que es un banano de cáscara roja, que tú vas al supermercado y no lo encuentras. Nos pueden llegar pitangas, que la pitanga creo que estaba por acá, que también le conocen como grosellas. Nos pueden llegar 3 o 5 variedades de naranjas y mandarinas, nos pueden llegar habichuelas largas, nos pueden llegar diferentes alimentos. Entonces, creo que empezar a preocuparnos y a investigar y a indagar es una manera. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos amigos abogados tienen ustedes? ¿Pueden contar? ¿Alguien tiene aquí un amigo abogado o un amigo, no sé, un amigo administrador? ¿Un amigo médico? ¿Un amigo agricultor? Ah, no, por acá los de secreto para contar y la señora que está muy conectada. Pero entonces vean, nosotros de pronto a un abogado lo necesitamos una vez al año, creo. A un médico, si estamos de buena salud, de pronto un par de veces para un chequeo. Pero a un agricultor o a una agricultora necesitamos casi que todos los días. Pero pocos somos amigos. Creo que ahí hay una reflexión muy importante y es ¿por qué no empezar a entablar esas amistades con esos amigos agricultores y también conversar acerca de eso? Porque es que no quiere decir que porque tienes un amigo agricultor ya vas a recibir todos estos alimentos diferentes. Quizás él está respondiendo a la dinámica del mercado que le compra lo mismo de siempre. Pero si hay alguien allí que dice, ¿sabes qué? A mí me encantan esos pepinos para rellenar. Yo me acuerdo que mi mamá hacía esos pepinos para rellenar y yo nunca los volví a encontrar. Ve, ¿sabes qué? Yo los voy a sembrar y te los voy a vender. Y así empezamos a recuperar de cierta manera todo esto que se ha perdido. Maravilloso. Volver a reconectarnos con el origen de nuestros alimentos y hacer un acto político, como dice Lucas, en qué me gasto cada dinero, cada peso de mi bolsillo. Se me va otra vez la mente para otra parte de las plantas poco consumida, que son las flores. Aquí tenemos, al final del libro, hay unas cuantas flores alimenticias. Contanos un poquito de tu experiencia con las flores, si tienen alguna, me imagino que sí. Vean, las flores es algo maravilloso. Primero que en las flores hay una sensualidad y yo creo que esa sensualidad nos inspira también a la belleza, a algo estético. Y nosotros trabajamos con niños. Tenemos dentro de Cocina Intuitiva un programa de transformación alimentaria y rediseñamos servicios de alimentación en escuelas y preescolares, intentando que ellos transiten de una alimentación que es basada en ultraprocesados, en cajitas, yogures dulces, etcétera, a una alimentación que es más natural, más cercana a la tierra. Pero hay muchas barreras de transitar de esos alimentos empalagosos, ultraprocesados, llenos de azúcar, grasas inadecuadas, poca fibra y pocos micronutrientes, a pasar unos alimentos más reales, porque saben diferente, no son tan adictivos como el azúcar. Entonces allí empezamos a emplear las flores, que las flores tú le puedes decorar, ese es como el primer uso que uno puede hacer de las flores, decorar los platos para que sean bonitos, y eso atrae. Yo digo que la transformación alimentaria va a partir es del placer, no solamente desde la conciencia o porque eso nos hace bien, sino que también tiene que ser el placer, que es bonito, sabe bueno, me sienta bien. Y empezamos a conocer diferentes flores. Hay varios proyectos, no solamente aquí en Antioquia, en Medellín, sino en muchas partes de Colombia, que se dedican a cultivar flores comestibles y microvegetales, que son como unos retoñitos cuando apenas está germinando la semilla. De esas flores les puedo decir algo, tienen colores. Las flores son de todos los colores y unas muy intensos. Ahorita les hablé
de cómo están asociados los colores intensos en los alimentos con diferentes ingredientes activos. Entonces en las flores también vamos a encontrar eso. Fuera de eso, las flores también tienen sabor. Si ven, hay unas que son como amargas, hay otras que saben a ajo, hay otras que saben a champiñón, hay otras que saben algo cítrico. Entonces es un mundo de posibilidades. Hay una florecita que a mí me gusta mucho, que es la flor de la calabaza. Si la conocen, y es común en otras partes de Latinoamérica que esa flor la cosechan y la rellenan y se la dan a uno relleno. Aquí no, por aquí está diciendo la señora que aquí no, pero aquí la tenemos igual. Entonces hemos perdido eso. Hay otra florecita que de pronto es mucho más común y que todos hemos probado, que es la flor de Jamaica. De pronto han tomado un té de flor de Jamaica. Técnicamente hablando no es la flor, es el cáliz, pero digamos que surge después de la flor y eso lo deshidratamos y no lo tomamos. Pues lo ponemos en cocción o también se hace cocinada, y dentro de las flores hay unas variedades increíbles. Porque recordemos que no hay un fruto que antes no fue flor. Entonces, así como vemos, todo esto tiene relación con una flor. Por ejemplo, ¿quién sabe qué es esto? Ese cacao tuvo una flor. Claro. Antes de que cuajara ese fruto, hubo una florecita que estuvo llamando a un polinizador, coqueteándolo para que fuera allá y fecundara y produjera este fruto tan maravilloso. Entonces, el mundo de las flores es inmenso y apenas estamos empezando a descubrirlo. Hay una flor, ya para terminar este último apartado, hay una flor que se llama la clitoria, súper chévere, que es azul. Y tú se lo pones a los tés y el té queda azul, haces un arroz con eso y el arroz queda azul, es hermoso. Pero todo eso nos lo estamos perdiendo y está siendo reemplazado por colorantes artificiales que engañan a los niños. Y entonces lo hace ver muy atractivo, es un azul, ¿cierto? Y es algo atractivo porque no es tan común los alimentos azules en la naturaleza, pero sí tenemos colorantes naturales y alimentos naturales que son azul. Hay otro que les dejo aquí que se llama la jagua, es con lo que los indígenas se pintan la piel, ese también tiene color azul. Lucas, mira, desde Secretos para Contar queremos compartirte el libro Del campo a la mesa, hermano, que es como vos, Ibero, en libro. Es un recetario muy bonito, con diferentes formas de preparar, de mezclar los alimentos, con un montón de distintos vegetales que nos van a nutrir la vida y nos van a permitir ser personas más saludables. Con mucho cariño, Lucas, muchísimas gracias por venir. ¿Qué mensaje querés dejarle a las poblaciones rurales, sobre todo que es como a donde nosotros vamos, pero al mundo en general, sobre esto que te apasiona tanto, antes de que abramos las preguntas al público? Vean, les quiero dejar un mensaje y es que los alimentos cuentan historias. Aquí abrí al azar el libro, abrí. De pronto ahí no alcanzan a ver, pero abrí un alimento que dice achira. ¿Han escuchado de la achira? Con la que se preparan los famosos Las achiras. los bizcochos de achira, exacto, que también se le conoce como sagú. Está llena la ciudad de estas plantas porque las cultivamos por lo ornamental. Entonces, el mensaje aquí es que los alimentos por lo general no tienen un solo uso, sino que son multipropósitos y vamos olvidando capas de cómo los usamos. Entonces quizás olvidamos cómo luce el alimento de la chira, pero recordamos que es una flor hermosa y todavía está por ahí sembrada. Quizás olvidamos que esa flor es muy bonita y que el tubérculo se come, pero aún se preservan las semillas y esas semillas hacen parte de las maracas tradicionales para la cumbia. Entonces imagínense un alimento que tiene flor comestible hermosa, que tiene un tubérculo del que saca un almidón y podemos hacer achiras, que tiene unas semillas preciosas para hacer las maracas de la cumbia, que pues es un ritmo que corre por nuestras sangres, y fuera de eso las hojas se utilizan para hacer envueltos. Entonces, Y es mejoradora de suelos, nos da oxígeno. mira, entonces es como que qué bonito recordar tantas cosas que nos brinda el alimento. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta, por favor, en el público? Es el momento.
Sí, señora, ahorita le compartimos una información para que la tenga. En las librerías, esto está en las principales librerías y allá por lo general tienen domicilio. Yo creo que ya todo el mundo tiene domicilio, o la mayoría. Y las librerías con seguridad que te las envían a la casa, sí señora. ¿Alguien sabe qué es este alimento? Yo más bien les hago las preguntas porque están muy tímidos. Están muy tímidos, sí. Corozo. En otras partes de Colombia le llaman mararay. Yo recuerdo chiquito pasando horas. Oiga, y esto requiere una precisión mecánica porque si le pegas muy duro, aplastas el corozo. Si le pegas muy pasito, no lo logras abrir. Es una precisión. Todas esas son cosas que se aprenden. Este alimento, ¿quién lo conoce? Este sí es súper difícil. Amazónico. Esto sí que se ha olvidado. Se llama ishpingo. Es una especie, o sea, savia canela, pero nada que ver con la canela. Es de la Amazonía colombiana. El chontaduro, que nutricionalmente se le conoce como el huevo vegano, porque su perfil de aminoácidos es similar al huevo. En fin, así hay muchos alimentos interesantes, comunes, así como el rábano, el maní o el maíz cariaco rallado que les hablé al principio. Bueno, muchísimas gracias Lucas, su familia y a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos en una próxima conversación secretera. Gracias.